Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos con Ideas Propias aquí por CN23. Bueno, hoy tenemos un programa con muchos temas, porque fue efectivamente una semana con muchas intervenciones, con muchas declaraciones, que le dieron un tono muy especial, muy intenso a la coyuntura política de la Argentina. Tenemos discursos de la Presidenta de la Nación y además decisiones políticas de Estado que se concretaron en actos muy importantes. La Presidenta, entre otras cosas, pidió poner en juego efectivamente ideas, quizás haciéndole un poco de honor a nuestro programa y dejarse de pavadas. Y allí, sin mencionarlo, con nombres propios aludidos. Pero también una inauguración muy importante del Centro Cultural Néstor Kirchner, sobre lo que vamos a charlar y que además le dio puntapié inicial a los festejos por el 25 de mayo que en este mismo momento están ocurriendo en los alrededores de la Plaza de Mayo. Pero también tenemos novedades en torno de las paritarias porque los gremios más importantes han cerrado sus acuerdos. Sin embargo, los gremios opositores han declarado un paro general, le han puesto efectivamente fecha y será otro de los temas. Vamos a hablar también sobre la crisis de la Universidad de Buenos Aires, no tanto para meternos en detalle en ese tema, sino para saber de qué manera efectivamente la universidad pública y las políticas de educación se meten y acompañan en el modelo de desarrollo en la República Argentina. Hay una perlita del discurso o la palabra de Florencio Randazzo en Carta Abierta, no es la que usted cree, la que quizá ganó demasiada pantalla en la semana. Tiene que ver con otras referencias, pero claro, en esta Argentina de las pavadas y pocas ideas en algunos casos, bueno, efectivamente trascienden los medios hegemónicos alguna que otra cosa. Y también tenemos algo para reflexionar sobre los porteños, su generosidad y lo público, traído quizá un poco de los pelos por el diario La Nación también durante esta semana. Muchos temas, como habrán visto, así que hasta las 12 con Ideas Propias aquí por CN23. Bueno, estamos aquí, Heller Junio Form, como cada viernes. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo veo a Edgardo que le ha agregado una nota de color al programa y va a tener que explicar. Sí, dos notas de color. Dos. Tengo un muñequito con la figura, la imagen del maestro Osvaldo Pugliese, que es una barrera impenetrable contra las malas ondas y la mufa. Eso nos protege a todos por igual. Bueno. Y el otro tiene el rostro de Antonio Gramsci para que nos ilumine, nos ayude a interpretar la realidad para transformarla para mejor, para el bien de todos. Sobre todo la batalla cultural y por el sentido común. Habría que retomarlo en estos tiempos. Así es. Con más asiduidad. Bueno, a ver, tenemos un primer bloque, insisto, muy intenso en el análisis de la semana política. Pero antes de meternos en un repaso, con el clip que nos va a ayudar a meternos en el tema, una breve referencia respecto del tema paritarias. Arreglaron los gremios más importantes, pero sin embargo los gremios opositores han decidido, en algunos casos, caso camioneros, han decidido, por ejemplo, ir al paro antes del desacuerdo. Una cosa bastante curiosa, ¿no? Bueno, a ver, arreglaron algunos de los gremios importantes, otros están negociando. Están todavía en discusión. Claro. Y desde luego los gremios del transporte, que están enrolados en lo que podríamos llamar la corriente opositora al gobierno, anunciaron un paro al que rápidamente se plegó la CGT de Moyano. A mí me cuesta bastante decir que el paro es político, porque yo he sido siempre crítico de esas cuestiones. Pero evidentemente porque además todo es político. Claro. Eso es lo que quiero decir, siempre es político. Eso el no es tema, objetible, claro, político, que la objeción no pasa. El problema es si es para una buena política o para una mala política. Macri hace política, claro. Todos hacen política. Entonces no es que hay apolíticos en esto. Claramente, en una negociación que comienza un paro general del transporte y de determinados gremios que alteran drásticamente la vida de la ciudadanía y que de hecho arrastran al paro aún a los que han arreglado, porque no pueden viajar y lo convierten entonces en un paro general, parece tener un fuerte condimento, digamos, político opositor, mucho más que reivindicativo, eso es lo que quiero decir. Sí, trasciende totalmente el tema
el tema gremial, el tema de los intereses de trabajadores y el tema de las paritarias, que siempre es un tema político, pero arreglaron 2 millones de trabajadores, varios de los gremios mucho más importantes. Por otra parte, alrededor del arreglo hay otro debate que no se puede soslayar en este tema, que es el tema de los precios, el tema de los empresarios, que de alguna manera el tema del incremento de los precios, en el que el gobierno viene ejerciendo una presión muy fuerte sobre los empresarios para que lo que se definan las paritarias luego no se traslade a precios y entonces les sea birlado a los trabajadores, de forma tal que alrededor de esto hay un gran debate político y el gobierno se anota un triunfo. El paro es un paro totalmente opositor. Nos metemos, ¿les parece?, en los elementos de la semana política. Este clip nos va a ayudar porque hay varias cuestiones sobre las cuales podemos poner en juego aquí con los muchachos. Dale. Y en estas elecciones ahora queda más claro que nunca que hay 3 candidatos pero 2 proyectos. No hay lugar para otra opción. O se continúa con un proyecto neoliberal, conservador y excluyente que viene gobernando la ciudad de Buenos Aires, o se vota al Frente para la Victoria con toda su pluralidad, su amplitud, pero que defiende los valores de la inclusión social. Es fundamental. A mí me parece que una de las cuestiones centrales para la política pública es la participación popular y el control social. La idea de que en realidad quien no cumple puede estar sometido al escarnio público. Si no nos unimos y vamos en un frente electoral toda la oposición, la familia Kirchner se queda en el poder como hace 12 años. Esta es mi conclusión. ¿Esa es tu conclusión? Sí. ¿Cómo arribaste a esa conclusión? Explícamela. Porque en el 2009, cuando nos unimos, Mauricio Macri, con el PRO, Felipe Solá, con una parte del peronismo, yo que expreso una parte del peronismo, tal vez la parte menos peronista del peronismo, nos unimos, le ganamos la elección. Massa apoya a algunos candidatos locales que tienen elecciones distintas, separadas, con realidades distintas, pero no es parte de esta propuesta nacional que hemos construido. No necesariamente cuando se crece económicamente, se crece culturalmente. Se puede crecer económicamente y sin embargo no prestarle atención a la cultura y no tener el efecto redistributivo que tiene de acceso a los bienes culturales. Como además de un modelo de crecimiento económico, es un modelo de inclusión social y por lo tanto un modelo de desarrollo, la cultura ha seguido el crecimiento económico. Me gustaría que ampliemos un poquito ese concepto de la cultura. Había dicho la presidenta unos segundos antes de lo que acabamos de escuchar, que no es solo entretenimiento y esparcimiento, sino que además la cultura es trabajo, fundamentalmente es trabajo. Y también dijo que no necesariamente cuando la economía crece, se crece culturalmente. Yo creo que es interesante para que lo charlemos un poco más y lo desmenucemos. ¿A qué se refiere la presidenta cuando dice la cultura es trabajo? Yo creo que hay una asociación dialéctica entre el desarrollo económico-social de una sociedad y el desarrollo cultural. No es imaginable pensar una situación de atraso, pobreza, indigencia e imaginar que tenemos entonces un fuerte o importante desarrollo cultural y educacional. Francamente creo que una cuestión tiene que ir imperiosamente ligada a la otra. Si hay 6 millones más de puestos de trabajo, o a la inversa, si no los hubiera como tuvimos en el 2001, ahí tenemos una situación de imposibilidad de desarrollo cultural, porque la familia, el ser humano, el niño, la criatura, está atrapada en una situación de pobreza y de marginalidad. Ahora, si los niños tienen asignación universal y están obligados a ir a la escuela, hay condiciones entonces para que desde la escuela o desde fuera de la escuela se pueda desarrollar un proyecto y un plan educacional y cultural. Creo que ese interpreto, ¿no?, que ese debe ser el sentido de lo que dice la presidenta. Recordemos esto en el acto de inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner, el más importante de América Latina, con todo lo que se ha conversado en estos tiempos. Imposible de despegar de otras decisiones, como por ejemplo la creación del Ministerio de Cultura y también la Ley Federal de Culturas que se viene seguramente en breve. Sí, yo agregaría algo un poquito más, no sé si llamarlo amplio. Hoy, casualmente, apareció en los diarios, en algunos diarios más destacados, en otros menos, pero incluso La Nación lo puso en tapa,
que en un informe de la OCDE, que agrupa la información de los países centrales desarrollados, se ha agudizado la brecha entre los más ricos y los más pobres. Es decir, ha seguido empeorando la situación de la distribución del ingreso y, como dice el informe, de la riqueza. Y entonces dice que, lo digo de memoria, el 10% tiene el 50% de la riqueza y el 50% el 3%, una cosa así para ubicar los extremos. Y dice otra cosa notable, que la experiencia ha demostrado que el crecimiento económico no necesariamente deviene en mejora de la distribución, sino que la distribución ha ido empeorando en época de crecimiento económico y en época de decrecimiento económico. Y esa perversa acumulación y distribución de la riqueza, que es el mal de todos los males, se expresa también en cosas como esta. Cuando un gobierno pone en el mismo plano los 6 millones de puestos de trabajo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ponemos un satélite en órbita, es decir, es un modelo de desarrollo con otro sentido y con otro contenido. Creo que uno podría contrastar Brasil anunciando un ajuste de 23.000 millones de dólares. Con Lagarde, con la directora con Lagarde del fondo en una favela hablando de que la disciplina fiscal sirve para mejorar la lucha contra la pobreza, y este informe que yo te estoy diciendo que está hoy en todos los diarios. Es decir, el contraste es de una brutalidad, pero al mismo tiempo de un contenido que nos permite sacar conclusiones pero rotundas, fáciles, incontrastables. Sí, puede haber crecimiento económico, pero si hay concentración de la riqueza, evidentemente no hay equidad y por lo tanto hay muchos sectores que quedan postergados del acceso a la educación y a la cultura. Pero puede ocurrir también, y me parece que ahí está un poco la reflexión de la presidenta, que pueda haber mayores ingresos, mayor capacidad de consumo, pero eso no significa que haya modificación en los valores éticos, morales, en cuanto a la solidaridad social. Eso requiere políticas públicas permanentes, persistentes, políticas de Estado y, por supuesto, transformaciones en la cultura de la sociedad que son probablemente las que llevan mucho más tiempo que un plan económico o construir el Centro Cultural Néstor Kirchner. Bueno, hay un momento, un testimonio de Randazzo en Carta Abierta, después vamos a volver al tema, donde dice el pueblo tiene que participar efectivamente en la gestión, una idea propia del movimiento cooperativo además, ¿no? Sí, es valioso que él lo diga porque tiene que ver con nuestra idea y la de muchos otros, por supuesto, no es exclusivamente nuestra, de una democracia más sustentable, una democracia con más contenido social, con más protagonismo del pueblo, que no sea exclusivamente electoral. El tema de la participación es un tema popular, es un tema muy profundo que hace, insisto, a la esencia de la democracia, que lo rescate Randazzo en Carta Abierta, creo que está bien, ¿no? Decía Florial Gorini, hablando de alguna de estas cosas, que no importa quién es el autor, sino que se silbe la melodía. Y cuando nosotros vemos a Mariano Recalde decir que tenemos que avanzar en construcción de amplitud y pluralidad, y cuando lo vemos a Randazzo hablando de participación popular y demás, tenemos la enorme satisfacción de que ese ha sido siempre nuestra prédica, nuestro discurso y nuestra búsqueda, sin haberlo podido materializar nosotros, pero cuando lo vemos tomado como banderas por referentes que están en la arena de la gran disputa política, nos parece que el debate se está instalando donde se tiene que instalar. Como cuando la presidenta dice, dejémonos de fantochada, usó el término fantochada. Vos sabés que yo... Pantomima y pavada. Sí. Claro. Y vos sabés que yo me acordaba, recién... y recuperó ideas. Claro. Que nosotros decimos, bueno... Recién lo veíamos a De Narváez, hablando del 2009, y no puedo dejar de asociarlo, porque me acuerdo que en un acto del 2009, en el complejo La Plaza, del lanzamiento de mi candidatura a diputado, se daba el mismo momento en que De Narváez iba al programa de Tinelli con el famoso Alica Alicate, y Tinelli lo invitaba a Kirchner a ir, y Kirchner no iba,
Y él dice en ese discurso, eso es para otros, nosotros tenemos que hacer política de otra manera, no nos podemos prestar a ese tipo de cosas. No sé si ustedes se acuerdan. Él hace, en aquel 2009, es decir, no es una cosa de Cristina de ahora, es una concepción que viene de lejos de cómo debe gestionarse la política, qué quiere decir hacer política y qué cosas están en definitiva reñidas o bastardean o desmerecen a la política. Edgardo. Carlos habló de Floreal Borini, nuestro máximo referente cooperativo. En el año 87, luego de la crisis de Semana Santa, nosotros, el Instituto Movilizador, acuñó una consigna. La democracia se defiende con participación popular, solidaridad y justicia social. Claro. Eso que dijimos en el 87 vale para este momento y para siempre. Estaba pensando, si en el momento que la presidenta pide un baño de humildad, hay un alineamiento concreto, si la presidenta pide ideas, será tan sencillo trasladarlo a la campaña, es un desafío interesante para lo que vendrá. Pero me quiero agarrar de esto que estamos conversando. Miren, vamos a tomar un tramo de lo que Florencio Randazzo expuso en la reunión de Carta Abierta. Ustedes saben que durante la semana fue eje de la disputa política increíble. Sí. Otro tema que ni siquiera vale la pena mencionar. Pero sin embargo, y quizá como una gran metáfora de todo esto que estamos discutiendo, se omite una cosa que apenas segundos antes, apenas minutos antes, Randazzo explica y que después le da sentido a la frase que efectivamente sostiene. Me gustaría que la compartamos y saquemos algunas conclusiones. Yo decidí ser candidato a presidente el 13 de noviembre del año 2013. Y les voy a contar por qué. Sin haber consultado a la presidenta, cosa que después me agarró de acá y casi no me salió. Porque era un momento muy particular, había terminado una elección legislativa, donde el poder había concentrado en un oportunista como Massa la necesidad de, digamos, llevarlo a una derrota electoral, en un Macri que había claudicado en la presentación de una boleta propia, porque Clarín le había dicho que estaban frente a un problema mucho mayor, que éramos nosotros, más allá del problema que significaría Massa en aquel momento. Me lo dijo a mí. Me lo dijo a mí, sorpresivamente me lo dijo a mí. Cuando fuimos a cederle el terreno para la finalización de la autopista Ilia, paralela al aeropuerto, me pregunta qué iba a hacer yo. Que yo iba a ser presidente. Se reía como ustedes. Y le pregunto, ¿y vos qué vas a hacer? No, yo voy a jugar a ser presidente. Vos tenés un problema, le digo. Vos generaste una competencia con Massa, a partir del levantamiento de una lista. Me lo pidió Clarín, se lo juro por mis hijos. Sin vergüenza, me lo pidió, me lo pidió Clarín. Porque Clarín, los muchachos Clarín dijeron, el problema mayor es la Rosada, Massa es un problema menor. Pero fíjate, sin ni siquiera ponerse colorado. Es muy interesante, se lo conté a Cristina y Cristina lo tenía el dato. Cuánto más interesante para el análisis es efectivamente esta definición y esto que cuenta Randazzo en primera persona, que lo que cobró vida durante toda la semana y fue eje de los debates, ¿no? Además no es llamativo, porque si Macri lo ha dicho de otra manera cuando ha hablado del círculo rojo, hay que ver qué es lo que opina el círculo rojo. Claro. Es decir que sin ninguna duda todos estos personajes son funcionales a una conducción que sobrevuela a cada uno de ellos y que los presiona en distintos momentos para que actúen de distinta manera. En este momento estamos asistiendo a una situación tal vez inversa, una enorme presión para convencerlo a Macri de que abra la interna y se junten todos. Y entonces aparece de Narváez diciendo esto, si no nos juntamos todos, tenemos 12 años más de... siguen los 12 años, sigue gobernando Cristina. Pero yo digo, Carlos, cuánto más rico sería, cuánto más nutritivo y formativo sería el debate, si en vez de tomar aquella frase que efectivamente fue... discutiéramos esto. Y no era tan sencillo. Hasta los propios, me parece que tuvieron alguna cuota de haraganería para ir a buscar efectivamente en qué contexto había sido dicho eso. Y se hubieran encontrado con esto. Sí, lo que pasa que yo creo que lo que de alguna manera denuncia Randazzo, de que los grupos de poder y los grupos mediáticos están atrás de las candidaturas y de los políticos. Y que hay un político que se somete a eso, que ese es el otro elemento. Yo lo que quiero significar, Pablo, que francamente creo que ocurrió
toda la vida. Los grupos de poder, las grandes corporaciones, lo que antes se llamaba la oligarquía terrateniente, la gran burguesía, ahora le llamamos las corporaciones, que además siempre tuvieron elementos de la cultura y de los medios y los libros. Pero en algún momento toda estuvo esa tan en la amalgama superficie. era brumosa, Pero ¿no? en algún momento estuvo estaba tan así como estaba ahora. tras las bambalinas, siempre existió. Lo que ahora hay es una suerte de desparpajo, que creo que esa aparición pública también está ligada a que desde el gobierno nacional, tanto Néstor como Cristina, los han enfrentado, les han generado una grieta y han quedado, han tenido que exponerse ante la opinión pública. Ya una vez, ya sabemos que Mañeto dijo presidente de la Nación es un cargo Puesto chico. menor. Pero creo que esa bruma se ha corrido de alguna manera por la gran disputa política que aquí se generó y entonces no tuvieron más remedio que aparecer públicamente. Edgardo. El tema de la influencia mediática viene de larga data, porque en la década del 70 se hablaba del nuevo orden informativo internacional, la necesidad de modificar el monopolio informativo que estaba en las manos de muy pocas agencias que dominaban la información de todo el planeta. Alrededor del informe McBride, que vendría bastante bien. Exactamente. Entonces, con el tiempo, gracias a Chomsky y a programas de televisión que se dedican a analizar críticamente el desempeño de los medios de comunicación, es más visible que nunca la influencia del establishment, de las corporaciones, a través de ese instrumento de incidencia en la opinión pública y de manipulación de políticos que son absolutamente funcionales. Entonces ahora lo que pretenden es unificar a la oposición. En un texto de estos últimos días, de Narváez dice, tenemos que encontrar la forma de unificar al masismo con el macrismo porque hay puntos de coincidencia, pero la principal es derrotar al kirchnerismo, es decir, que no los une el amor sino el espanto. Pero es una ola, porque hoy salió Camaño a decir, Macri nos tiene miedo de perder, Pose, Graciela Camaño, sí. Pose, si no nos juntamos nos gana el kirchnerismo, es decir, estamos frente a una ofensiva del círculo rojo para convencerlo a Macri, que a mi juicio hace otra especulación, que Massa se viene cayendo y que él se va a quedar con todo sin necesidad. En todo caso iría a la provincia sin necesidad, y entonces no les afloja. Y los otros le dicen, mirá, guarda, porque a ver si nos pasa como en Venezuela o qué sé yo, que no nos pudimos poner de acuerdo y terminó ganando Chávez de vuelta. Es el círculo negro, a mi justo, más que y es una carrera contra el tiempo, porque el 10 de junio vencen las alianzas. No queda mucho tiempo. Cerramos este primer bloque. Les dije que iba a ser intenso por la semana política que tuvimos. Ya estamos de vuelta.